Hola a todos, aquí me tenéis como cada jueves. Hoy vamos a ver cómo tejer una puntilla de frivolité sobre tela. Es un trabajo que da mucho juego para decorar cualquier cosa. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. 2 navetas, yo las he cargado con Lisbeth número 20. Una guía del número 3, una aguja de ganchillo muy finita y una tijerita. Y a modo de ejemplo, yo he cogido este pañuelo para tejer sobre su filo. Lo primero que vamos a hacer es practicar y aprender cómo enganchar el hilo en la tela. Para ello yo he cogido una hoja de papel, he hecho esta línea a modo de dobladillo y le he hecho unos agujeritos para enganchar los hilos. Una vez que tengo mi cadena o mi anillo hecho, lo que voy a hacer es enganchar desde aquí este hilo. ¿Veis? Y ahora con la otra naveta lo meteré por aquí. Y ahora solamente me quedará ajustar. Para ajustar tenemos que dejarlo de esta forma. ¿Veis? No apretar mucho, ni dejar tampoco muy suelto. Y ahora, a continuación, pues seguir nuestro trabajo. Yo estoy haciendo esto a modo de ejemplo. Yo ahora para seguir simplemente daría la vuelta y seguiría haciendo de nuevo una cadena de 6 nudos. He hecho mi cadena de 6 nudos y ahora engancharé de nuevo. Para enganchar de nuevo, bueno, pues haré lo mismo. El hilo de esta naveta de la que va dentro de los nudos. Vamos a engancharlo por aquí. De esta forma, ¿veis? Pero siempre teniendo cuidado de no tirar mucho, porque si no esconderíamos el trabajo que estamos haciendo. Dejaríamos aquí. Y con la otra naveta, ya lo iba a hacer mal, enganchar. Ajustaríamos. De esta forma, ¿veis? Y ya tendríamos enganchado otro punto. Bueno, pues ahora volvería a hacer exactamente lo mismo. Daría la vuelta, haría otros 6 nudos y después volvería a enganchar. Vamos a seguir practicando. He hecho mis 6 nudos y ahora daría la vuelta. Y engancharía el hilo que va dentro de los nudos. Y lo engancharíamos de esta forma. Cogeríamos por aquí. Y con la otra naveta engancharíamos. Ajustaríamos, no mucho. ¿Veis? Y ya tenemos otro enganche. Bueno, vamos a hacerlo una vez más. Ya tengo la cadena hecha. Y ahora el hilo que va por dentro de los nudos lo vamos a enganchar. De esta forma. Procurando que nos quede siempre el motivo en el filo, que no se nos vaya hacia adentro. Y ahora con la otra naveta enganchamos este lazo que aparece por aquí.
y volvemos a hacer la misma operación, ajustando ni mucho ni poco para que el motivo quede bien situado. Bueno, y esta es la explicación de cómo enganchar el hilo en la tela. Lo hemos hecho con papel para practicar un poquito antes de comenzar nuestro trabajo. Espero que lo hayáis entendido bien. De todas formas, si tenéis alguna duda, siempre me lo podéis comentar sin problema. Vamos a comenzar haciendo un anillo que va a llevar 7 picot y cada uno de ellos va a ir separado por 3 nudos. Hemos hecho los 3 primeros nudos. Uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Bueno, pues así hasta hacer 7 picot. Después de hacer nuestro anillo, ahora vamos a hacer esta cadena. Para hacer la cadena primero tendríamos que incorporarle el hilo como ya hemos hecho en muchas ocasiones. Metemos por aquí, hacemos un pequeño nudito, damos la vuelta y comenzamos a tejer escondiendo este cabo en los nudos. Bien, pues vamos a hacer una cadena de 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos hasta aquí, porque estos 2 picots ya los engancharemos en la tela. Cuando llegue aquí a esta altura volveré de nuevo. Ya he terminado de hacer 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos. Ahora voy a colocar mi motivo porque voy a engancharlo. Y lo voy a colocar justo en lo que es la esquina. ¿Veis? Y ahora voy a picar en la tela y voy a coger este hilo. Y con la otra naveta y ahora ajusto. No voy a ajustar mucho porque si no la cadena se me queda debajo del dobladillo. Vamos a hacerlo flojito de esta forma. ¿Veis? Y ahora a continuación vamos a trabajar 5 nudos más y después un picot que volveremos a enganchar en la tela. Pero antes de enganchar volveré de nuevo. Ya hemos hecho nuestros 5 nudos. ¿Veis? Y si os dais cuenta, la misma cadena os está diciendo dónde tenemos que enganchar de nuevo. Aquí aproximadamente. Vamos a picar y engancharemos el hilo. Meteremos la otra naveta y ajustaremos. ¿Veis? De esta forma. No vamos a ajustar mucho, como os comentaba antes, porque si no la cadena se nos va a quedar debajo del dobladillo. Y ahora continuaremos haciendo 5 nudos más. He hecho 5 nudos más y estos 5 nudos corresponden a estos 5 nudos de aquí. Ahora haremos un picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos. Una vez que hemos terminado nuestra cadena, vamos a dar la vuelta de esta forma. Y ahora veremos por qué.
porque ahora vamos a enganchar aquí, en el cuarto picot, o sea, 1, 2, 3 y 4. Engancharemos en este picot. Y ajustaremos. Y ahora, a continuación, vamos a trabajar una cadena de 5 nudos. Una vez que hemos hecho nuestra cadena de 5 nudos, ahora vamos con este anillo de 12 nudos. Este anillo vamos a hacerlo con esta naveta que queda aquí en este lado. Preparamos el telar de nuestra naveta y hacemos un anillo de 12 nudos. Uno, dos. Ya hemos hecho nuestro anillo de 12 nudos y ahora, sin cambiar de posición, vamos a hacer esta cadena de aquí de 5 nudos. Ya hemos hecho esta cadena de aquí de 5 nudos y ahora vamos a hacer este anillo, que es igual que este. Lleva 7 picot y cada picot va separado por 3 nudos y vamos a hacerlo con este hilo de aquí. Vamos a comenzar a hacer el telar con este hilo. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este de aquí. Ahora a continuación vamos a hacer este arco de aquí. Para ello vamos a darle la vuelta de esta forma a la labor. Ahora a continuación vamos a hacer lo siguiente. Haremos 5 nudos, engancharemos 5 nudos, un picot y 5 nudos. 5 nudos, engancharemos en este primer picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos. Ahora tenemos que enganchar a la tela. Para enganchar, pues ajustamos bien los nudos que hemos hecho y colocamos el motivo, ¿veis? El mismo motivo os va diciendo dónde ir enganchando. Vamos a enganchar aquí, más o menos. Y ahora con la otra naveta y ajustamos, no mucho, pero sí ajustamos un poquitín, ¿veis? Tiene que quedar de esta forma. Y ahora a continuación haremos 5 nudos más. Ya hemos hecho los 5 nudos y ahora tenemos que volver a enganchar. Como veis, el mismo motivo nos va diciendo el lugar donde tenemos que ir enganchando. En este caso sería aquí, más o menos. Ahora engancharíamos el hilo. Y meteríamos la otra naveta. Y ajustaríamos. Y ahora, a continuación, vamos a colocar bien. Ahora a continuación, vemos lo que hemos hecho. Hemos hecho toda esta parte de aquí. Ahora nos queda por hacer 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos. Una vez que hemos llegado a este punto, lo que vamos a hacer es dar la vuelta.
Y ahora vamos a enganchar en el cuarto picot 1, 2, 3 y 4 este hilo. Y ahora vamos a ajustar. Una vez que ajustamos, a continuación vamos a volver a hacer otra vez la misma operación que hicimos aquí. Vamos a hacer 5 nudos, un anillo de 12 nudos y 5 nudos. Recordad que después de los 5 nudos, el anillo de 12 nudos se hace con esta naveta, con esta de aquí. Con esta hacemos el telar y hacemos el anillo de 12 nudos. Ya hemos terminado de hacer esta cadena, este anillo y esta cadena. Ahora vamos a hacer este anillo. Vamos a dejar la labor tal y como está y vamos a hacer el anillo con esta naveta, con este hilo de aquí. Vamos a preparar el telar y comenzaremos a hacer nuestro anillo, que como habíamos visto ya antes, consta de 7 picots separados por 3 nudos cada uno. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este de aquí. Ahora vamos a hacer nuestro próximo arco. Para hacer nuestro próximo arco tenemos que darle la vuelta a nuestra labor. Vamos a dar la vuelta así y ahora comenzaríamos con esta naveta de aquí a hacer nuestro arco, que serían 5 nudos, engancharíamos 5 nudos, un picot y 5 nudos. ¿Veis? Haríamos 5 nudos, engancharíamos 5 nudos, un picot, 5 nudos. Después de hacer 5 nudos, enganchamos 5 nudos, un picot, 5 nudos, la misma labor nos va diciendo dónde tenemos que ir enganchando. Vamos a enganchar nuestro próximo picot y ahora continuaremos tejiendo 5 nudos más y volveremos a enganchar. Una vez que hemos enganchado por segunda vez nuestro arco, ya solo nos queda terminar la secuencia, que serían 5 nudos picot, 5 nudos picot, 5 nudos, o sea, tendríamos que hacer 2 picots separados por 5 nudos. Ya hemos hecho nuestro arco. Ahora a continuación daremos la vuelta y engancharemos en el cuarto picot. 1, 2, 3 y 4 aquí. Y comenzaremos a hacer esta parte de aquí, que serán 5 nudos, un anillo de 12 nudos y 5 nudos. Ya solo es cuestión de seguir la pauta. Ahora haríamos este anillo. Hemos hecho este anillo que corresponde a este y ahora tenemos que hacer este arco. Para hacer el arco, siempre recordar que hay que darle la vuelta de esta forma. Y así, desde esta posición, comenzaremos a trabajar nuestra cadena, que irá enganchada después de los 5 primeros nudos en este picot, como vemos aquí en el patrón. 5 nudos y enganchamos, 5 nudos, un picot, 5 nudos y cuando vaya a enganchar volveré de nuevo. Bueno, ya ha llegado el momento de enganchar y como hemos hecho en otras ocasiones por aquí, pues ponemos el motivo así en plano y directamente ya nos está marcando dónde tenemos que picar con la aguja de ganchillo, ¿veis? Y ya pues solamente es cuestión
de seguir el patrón y seguir la pauta hasta el final. Cuando lleguemos al último arco, pues ya volveré para ver cómo hacemos la esquina. Como veis, ya he hecho un lado completo de mi pañuelo. He llegado hasta aquí, o sea, esta es la última cadena que he hecho, que corresponde a esta cadena de aquí. Ahora, a continuación, voy a hacer 5 nudos, un anillo de 12 nudos y 5 nudos. Y después volveré de nuevo. Ahora, con este de aquí, con este hilo, el que queda aquí arriba, voy a hacer este anillo. Este anillo lleva 6 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 6 nudos. Hemos hecho este anillo que corresponde a este de aquí. Ahora, para hacer este, lo que vamos a hacer primero es dar la vuelta a nuestra labor de esta forma. Y si el primer anillo lo hicimos con una lanzadera, este segundo anillo lo hacemos con la otra. Este segundo anillo va a llevar 5 nudos, enganchamos, 3 nudos, picot y 5 nudos. O sea, 5 nudos, engancharíamos aquí, 3 nudos, picot, 5 nudos. Ya hemos hecho este anillo de aquí, que corresponde a este. Y ahora, para continuar nuestro trabajo, vamos a hacer 5 nudos, un anillo de 12 nudos con la misma lanzadera y 5 nudos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta y comenzar con la lanzadera o la naveta, podemos llamarlo de las dos formas, de arriba, esta parte de aquí. Aquí tenemos prácticamente hecho el pico de nuestro pañuelo. Como veis, es este de aquí. Hemos hecho toda esta parte de aquí, que corresponde a esto. Ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este. Ahora, para hacer esta cadena, pues hacemos lo de siempre. Vamos a dar la vuelta a nuestra labor. Y ahora lo que vamos a hacer son 5 nudos y vamos a enganchar en el picot de al lado. 5 nudos, un picot y ya enganchamos en tela, 5 nudos, un picot, 5 nudos, un picot y 5 nudos. Esta primera cadena, como os he comentado anteriormente, la vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer 5 nudos, vamos a enganchar en este picot. Después continuaremos haciendo 5 nudos, haremos un picot, 5 nudos y ya engancharemos y engancharemos. Y ya terminaremos la cadena normalmente enganchándola en el anillo. Y ya pues seguir la pauta hasta el final. Como veis, ya está la esquina hecha y ahora solamente es seguir la pauta hasta el final y luego volver a hacer la esquina de la misma forma que hemos hecho esta. Y así pues terminar el pañito completo. Ya le hemos dado la vuelta entera a la labor. Ahora solamente nos queda la esquina final. La esquina final es exactamente igual que todas las demás esquinas, exceptuando este anillo de aquí,
que va a ir enganchado aquí y aquí. De todas formas, cuando llegue a este punto, pues volveré para comentaros cómo seguir. Ya hemos llegado a este anillo, que es el que va enganchado aquí y aquí. Hemos hecho los primeros 5 nudos y ahora pues simplemente engancharemos en el primer picot. Ahora a continuación haremos 3 nudos. Vamos a echar para acá para que no estorbe. 1, 2 y 3. Hemos hecho esto de aquí y ahora a continuación engancharemos, haremos 5 nudos y cerraremos. De esta forma. Hemos dicho que tenemos que enganchar aquí, en este picot de aquí. Uno, 2, 3, 4 y 5. Bien, ya hemos hecho este anillo de aquí. Ahora a continuación pues haremos 5 nudos con la misma naveta, el anillo de 12 nudos y 5 nudos. Y para finalizar engancharemos aquí, en lo que es la base del anillo. Como veis, hemos terminado enganchando en la base de este primer anillo. Ahora pues solamente cortaremos los hilos, haremos un nudito y pondremos un puntito de pegamento. Y después de almidonar y planchar, aquí tenemos el resultado. Una idea estupenda con un sinfín de posibilidades para decorar cualquier cosa que se nos ocurra. Y ahora os digo lo de siempre, si os ha gustado, dadme un like. Y si aún no te has suscrito, anímate a hacerlo, es gratis. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en el próximo tutorial.